Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre, damos gracias por el día que nos regala. Es un don maravilloso. Queremos vivir este día con sabiduría. Y para ello reconocemos, Señor, que necesitamos que su Espíritu Divino esté guiando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestro entendimiento. Señor, sea usted con su iglesia, su Espíritu Santo sea el Maestro que esté asesorando a nuestros corazones en todo tiempo, que podamos, Señor, conocerle cada día más y hacer su voluntad. Rogamos su bendición para nuestros hermanos que están pasando, Señor, por enfermedades, dificultades y pruebas que en sus manos serán, Señor, recursos para forjar nuestra fe y nuestro carácter. Entregamos en sus manos nuestras vidas, la de su iglesia, Señor, para que usted nos guíe conforme su soberana voluntad. Pero también rogamos que ilumine nuestro corazón y nuestro entendimiento con su santa palabra. Pues todo, Señor, lo estamos rogando en esta hora, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos amados, seguimos meditando en esta segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, y quiero cerrar hoy. Cerramos con el verso 21. Dice la palabra de Dios: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura, como dijimos, debe ser interpretada correctamente y deben hacerlo mucho más aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar, de instruir al pueblo de Dios con la sana doctrina. En ese sentido estamos hablando de los ancianos, de los pastores, los que Dios ha puesto para dar el alimento espiritual a su pueblo. Y para ello hemos de ser hombres de la Escritura, hombres que todos los días meditemos en ella, que busquemos que la palabra de Dios en primer lugar entre a nuestros corazones y nos hable antes de poder compartirla. Eso es muy importante. En la Escritura, la palabra de Dios, dice el apóstol San Pablo cuando le escribe a Timoteo, que sirve para preparar al hombre de Dios enteramente para toda buena obra. El hombre de Dios queda capacitado entonces en la labor de pastorear a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa si aquellos hombres que Dios ha puesto para cuidar y pastorear al pueblo de Dios no conocemos las Sagradas Escrituras, o no la leemos, o no nos instruimos en ella? Eso sería una tragedia, porque estaríamos divagando, podríamos caer en los peligros de hablar más de nuestras experiencias o criterios personales, pero como ya hemos visto aquí, eso no cuenta, aunque definitivamente sí sucede, y podríamos llegar a convertirnos en falsos profetas o falsos maestros, enseñando no lo que dice la Biblia, sino lo que según nuestros criterios personales o experiencias entendemos. Y tengamos cuidado de ello. El día de ayer hablábamos de los riesgos de enseñar mal y llevar al pueblo al error. Así, el hombre de Dios es responsable de la iglesia, y Dios guía a los que son responsables de su iglesia para que entiendan el sentido exacto de la Sagrada Escritura. Gloria a Dios que no nos quedamos solos, ¿verdad?, a merced de nuestras propias experiencias o criterios personales. Gloria a Dios que nos dio el Padre Celestial y el Hijo al Espíritu Santo, que nos ayuda, que es el Maestro, el asesor, para que podamos cumplir con esa tarea tan delicada y tan sagrada de predicar y enseñar la Sagrada Escritura. Así llegamos a la certeza de que lo que buscamos en medio de la maraña de opiniones e interpretaciones es lo correcto. El creyente llega a tener una certeza de lo que está buscando en las Sagradas Escrituras. Habrán muchísimas opiniones e interpretaciones, pero el hombre de Dios
esa mujer de Dios que se acercan temerosos, estoy cierto, que Dios no los dejará sin frutos, que habrá crecimiento y avance espiritual en aquel que anhela escuchar la palabra de Dios, que temerosamente se acerca a ella para ser instruido. Así cerramos esta parte, como decíamos, mis hermanos, acerca del versículo 21. Abrimos el capítulo 2 del versículo 1. La sección que sigue abarca hasta el capítulo 3, verso 16. Desde el 2:1 hasta el capítulo 3, versículo 16, tenemos una sección que se nos abre muy importante también. Aquí, los fieles a quienes se dirige la segunda carta de Pedro están amenazados por falsos maestros cuya nueva doctrina proclama la libertad de toda ley moral. Los creyentes no pueden ceder a este libertinaje. Esto está declarado en los versículos 1 al 22 del capítulo 2. Ahí Pedro va a dar detalles de toda esta falsa doctrina de libertinaje que están enseñando algunos, que llevan a la inmoralidad a muchos. Los nuevos mensajeros de la fe niegan también la parucía del Señor. Estos falsos maestros, así como hablan de libertinaje y de inmoralidad, también entonces niegan la segunda venida de Cristo. Para ellos, los fieles no deben dejarse engañar, es lo que Pedro está advirtiendo a todos los que están escuchando a estos falsos maestros. Tienen que estar alertas, porque en el capítulo 3 del 1 al 16, Pedro lanza una advertencia contra dejarse engañar con esos argumentos que no tienen sustento en las Sagradas Escrituras. Esta es la segunda sección. La primera, del 1 al 22, Pedro se aboca a declarar todo lo que hay detrás de esa inmoralidad y detrás de el abandonar la ley moral de nuestro Dios. En la segunda parte, capítulo 3 del 1 al 16, sobre los falsos argumentos y las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Comencemos pues con esta primera sección de la falsa doctrina de la libertad. Es muy importante que podamos meditar en ella y sacar lecciones también para nuestra vida. La actividad de los falsos maestros está declarada en los versículos 1 al 3, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero Pedro dice que todo esto no quedará sin castigo, y lo desarrolla en los versículos 4 al 9. Luego, del 10 al 14a, desenmascara a los falsos maestros, y también en los versículos 14b hasta el versículo 19 se muestran los castigos que le esperan a estos falsos maestros. Y finalmente, de los versículos 20 al 22, Pedro presenta lo que ellos intentan, que es volver al paganismo. Así, en este capítulo 2 del 1 al 22 tenemos básicamente tres secciones que vamos a estudiar. 1. La actividad de los falsos maestros, que no quedará sin castigo. 2. La forma en que Pedro desenmascara a estos falsos maestros y se muestran los castigos que les esperan. Y por último, cuál es la verdadera intención de estos falsos maestros, que es volver al pueblo santo a la vida del paganismo y del pecado. También aquí entraremos a mirar cómo estos hombres son unos corruptores. Quiero entonces leer esta sección para que podamos entrar de lleno a estos versículos que son muy importantes para meditarlos. Dice entonces, en primer lugar, actividad de los falsos maestros, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y hermanos, si es que estos primeros 3 versículos nos revelan las cosas que hoy están pasando. Usted sabe cuántos charlatanes han hecho mercadería del Evangelio. Venden los milagros, venden la predicación, venden las oraciones, y hoy no nos queda duda que se ha convertido en un negocio, una mercadería. Parece que estamos escuchando lo que Pedro nos declara en este capítulo 2, parece que fuera vigente para nuestros tiempos presentes. Es importante discernir esto, a lo cual más adelante volveremos con muchísima calma a detallar, a meditar sobre estos versículos. Pero también Pedro nos deja claro que estos hombres falsos maestros que hacen mercadería y que engañan a los creyentes no se quedarán sin castigos. Versículos 4 al 9, dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí, en esta sección, se nos declara entonces que no van a salir bien librados estos falsos maestros. Aunque crean o pretendan que pueden hacer como ellos quieren, Dios los tiene reservado para el día del juicio. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Así que tengamos cuidado con esta parte. Luego de los versículos 10 al 14, el apóstol San Pedro va a desenmascarar a los falsos maestros. Dice también, versos 10 al 14: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aquí también el apóstol San Pedro está mostrando todo lo que hay detrás de estos falsos maestros. Pueden aparentar piedad, pueden aparentar que saben de las escrituras, etcétera, pero solo, recuerden bien, es apariencia, porque su verdadera forma y estilo de vida los desenmascara, y Pedro está desenmascarándolos para que los hermanos puedan discernir con claridad quiénes son estos. Y luego está mostrando también el castigo que les espera a estos. Dice el apóstol San Pedro:
han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de sus disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si hasta aquí en esta parte, bueno, aquí está el castigo que les espera. Luego lo que ellos intentan es volver al paganismo. Quiero cerrar con los versos 20 al 22. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así cerramos esta sección, mis hermanos. Espero que les vaya quedando el panorama más claro acerca de lo que vamos a ir meditando. Les ruego que usted estudie, medite, subraye y esté poniendo su corazón para estar alerta a lo que el Señor nos revela. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones y comenzaremos ya versículo por versículo. Dios le bendiga, mis hermanos.